Antes de presentar el mensaje de esta mañana, quiero una vez más agradecer el apoyo que nos han estado dando con el proyecto médico misionero que Dios nos ha puesto a levantar en Shepherd, Texas, 1 hora al norte de Houston. Este proyecto médico misionero, el cual consiste en construir un centro de capacitación en estilo de vida, la verdad presente. Muy agradecido estoy al Señor por la respuesta que ha habido de parte de hermanos, hermanas, tanto de la iglesia local como también de diferentes lugares que nos han estado enviando diezmos, ofrendas, donaciones especiales para que este proyecto se haga realidad. Quiero decirles que estamos ya por someter el permiso a la oficina del condado para que podamos comenzar a hacer las cabinas. Y quisiera sus oraciones para que no tengamos obstáculo. Verdad que es un lugar rural, pero de todas maneras el condado tiene que autorizar las construcciones por el hecho de las fosas sépticas que hay que hacer. Y por ahí a veces las cosas se ponen un poquito estrictas, pero un hermano me ha hecho ahí un plano, ha colocado todo como le dije que pues queremos hacerlo, y esta semana lo vamos a someter a la oficina del condado. Así que les pido que oren para que no tengamos allí pues objeciones y que nos den el permiso y entonces pronto podamos comenzar a construir las cabinas. Quiero decirles que también en cuanto a la limpieza del terreno, pues gracias a Dios ya casi se termina. Mañana era el día que la queríamos terminar porque hay muchas ramas por diferentes partes del terreno y necesitamos jalarlas todas a un lugar abierto donde no hayan árboles cerca para allí ya sea quemar o moler. Pero pues debido a la situación, como mencioné, de cómo está el clima, pues no se va a poder hacer mañana, pero esperamos en la semana con los hermanos que estén allí, jalar todas esas ramas y así cuando llegue el próximo fin de semana a nuestro campamento, que todo esté bonito para que se pueda instalar las tiendas de campaña. Agradezco, hermanos, la respuesta que ustedes han dado en los pasados domingos, yendo allí a jalar ramas, a hacer lo que se pueda. Muchas gracias por ese apoyo y como dije, apenas empezamos, de manera que usted no espere que le recordemos, ponga ahí en su calendario que todos los domingos hay una necesidad en la obra de Dios y es de ir a servir allí en el que será el centro de estilo de vida, la verdad presente. Usted puede ir las horas que usted desee, pero siempre se va a necesitar ayuda, pues es un proyecto que va a implicar bastante trabajo. De manera que en cuanto usted tenga el tiempo o haga el tiempo, pues trate de ir los domingos a ayudar. Gracias a Dios, lo que está así como urgente para juntar, pues por la gracia de Dios ya casi se está juntando. Espero el próximo sábado poder decir oficialmente que los $100,000 ya se recogieron. Espero el próximo sábado decirlo porque es poco lo que hace falta. Pero por eso dije muchas gracias a los que nos están apoyando, porque para la primera etapa, porque con 100,000 no se hace todo el centro de salud. Esto es para la primera etapa de las cabinas, porque están saliendo cosas ahí de que no se tomaron en cuenta. Aparte de construir las cabinas, pues esto de la fosa séptica, del pozo, los que hacen esas cosas cobran mucho. Y entonces, por eso digo que es para la primera etapa estos $100,000. Pero por la gracia de Dios ha habido respuesta de la hermandad y el próximo sábado espero decirlo oficialmente, ¿verdad? Que ya lo tenemos por lo poco que hace falta. Gracias a Dios la traila que ustedes ven ahí, que también la estábamos necesitando, el domingo un hermano la donó completamente nueva. Así que ya tenemos la traila para poder ir a comprar los materiales de construcción que se necesita cada vez allí para seguir trabajando. La troca
La troca todavía sigue en pie, el llamado, para si alguien quiere donarla. Y le pusimos 6 cilindros, pero igual si alguien tiene una de 8 y quiere donarla, porque Dios se lo pone en su corazón, es bienvenida. Esta troca es para que pueda ser conectada esa trailita y poder ir a comprar los materiales de construcción. De manera que ahí está, todavía sigue en pie el llamado, por si alguien de los que está mirando o oyendo siente en su corazón el llamado de donarla y dice: yo tengo una, aquí se las dono, está en perfectas condiciones, ocúpenla, pues háganlo saber para que podamos recibirla. Así está, hermanos, la necesidad todavía entonces de esta troca. Pero aquí le pongo las maneras de cómo usted puede aportar. Si usted dice: yo no les puedo donar la troca, pero les doy dinero para que la compren, ahí están las formas de cómo usted puede donar. Es más, si usted le pone ahí la camarita de su teléfono a ese código QR que le conoce, que le dicen, allí usted puede tener en su teléfono pues la forma, ¿verdad?, de cómo enviar estas donaciones. No se las voy a repetir porque todos los sábados casi siempre las repito, pero mejor, si usted desea más información, comuníquese con este servidor al número de teléfono 214-881-4029 o al WhatsApp +1 214-881-4029, o tómele una foto ahí a esto que tiene en su pantalla, donde están las diferentes formas de cómo puede ayudar. Pero más detalles de cómo usted puede enviar donaciones del extranjero, ahí está mi número de WhatsApp al final, +1 214-881-4029. Una vez más les digo gracias por lo que han hecho, por la obra de Dios hasta aquí y por lo que han de seguir haciendo. Vamos a nuestro tema de hoy. Uno de los objetivos del verdadero cristiano es alcanzar la victoria sobre todo pecado y debilidad que se presente en nuestra vida. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué, hermanos? Porque los únicos que van a entrar por las puertas eternas en aquel día son los que hayan vencido los deseos de la carne y también las trampas del demonio en este mundo. Apocalipsis 7:9 nos habla de una multitud que celebran la victoria en el cielo. Leamos de ellos. Vamos a Apocalipsis 7, versículo 9. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. La escritura dice: después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Aquí, hermanos, nosotros miramos a esta multitud cuyas palmas en las manos no es otra cosa que símbolo de la victoria que alcanzaron en este mundo. El don profético lo dice así. En Conflicto Inminente, página 114, dice, hablando de esta multitud, que su lucha ha terminado y que han ganado la victoria, que han disputado el premio de la carrera y lo han alcanzado, y que la palma que llevan en la mano es símbolo ¿de qué? De su triunfo. Y que la vestidura blanca es emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. Como ven, mis hermanos, los victoriosos son los que en esta visión de Juan alcanzan el cielo. Y por lo tanto, debemos enfocarnos nosotros cada día, hermanos, en esto, en alcanzar la victoria, si queremos llegar al cielo. El don de profecía sigue diciendo: la vida cristiana es una batalla y una marcha.
En este conflicto no hay tregua. Nuestros esfuerzos han de ser constantes y perseverantes. Es por medio de un esfuerzo incesante que podremos mantenernos victoriosos sobre las tentaciones de Satanás. Paremos aquí. El que entienda esto, en qué consiste la vida cristiana, y se proponga caminarla de esta manera, hermanos, será un cristiano que siempre andará la frente en alto, que siempre podrá decir, como dicen unos hermanos por ahí, cuando le preguntan cómo está hermano, ellos dicen prosperado, bendecido y en victoria. Oh, mis hermanos, si entendemos nosotros que la vida cristiana es una batalla y una marcha, no nos descuidaremos y constantemente buscaremos estar de una manera que el enemigo no nos toque. Noten ustedes que dice que es por un esfuerzo incesante, constante, perseverante, como nos vamos a mantener victoriosos sobre las tentaciones de Satanás. A veces nos preguntan, ¿y usted goza de una estrecha relación con Jesucristo? ¿Y qué decimos? A veces decimos, pues sí, ahí estoy haciendo la lucha. Pregunto, ¿eso es estar en victoria? A veces decimos, pues no soy perfecto, pero ahí la llevo. ¿Eso es estar en victoria? Pues ahí voy con mis altas y bajas, pero todavía estoy en la iglesia. ¿Será eso estar en victoria? Hermanos y hermanas, el secreto de la vida cristiana está en esto, en mantenerse uno constantemente, incesantemente y perseverantemente en un esfuerzo en la gracia que es en Cristo. Miren, sigue diciendo que la integridad cristiana ha de procurarse con energías tesoneras y mantenerse con un propósito resuelto y obstinado. Por eso dice que es una batalla la vida cristiana, es una marcha. No se va a ganar la batalla, ni se va a llegar a la meta si nosotros somos cristianos ahí todos flojos, cristianos ahí todos endebles. Hermanos y hermanas, tenemos que ponerle ganas a la vida cristiana. Tenemos que tener energía tesonera y mantenernos así obstinadamente en el propósito de llegar al cielo. Nadie dice será llevado al cielo sin un esfuerzo tenaz y perseverante de su parte. Todos han de empeñarse personalmente en este conflicto. Somos responsables individualmente por el resultado de la lid. Si hay batalla o hay derrota, la responsabilidad no es de la iglesia, no es del pastor, es suya. Si hay batalla o hay derrota, si hay victoria, o hay derrota en su vida cristiana, no es ni de su papá ni de su mamá, es de usted mismo. Interesante que dice que si Noé, Job y Daniel estuvieran en medio de la tierra, ellos, dice, por su justicia no podrían librar ni a hijo ni a hija. Así lo dice Ezequiel 14, del 12-14. Y la sierva del Señor lo cita aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 327. ¿Qué significa que ni Job, ni Daniel, ni Noé, por su justicia, podrían librar a sus hijos ni a sus hijas? ¿Qué significa esto? Que esto, hermanos, es individual. Le dicen a la hermana, ¿fue a la iglesia, hermana? No. ¿Por qué? Porque mi esposo no quiso ir. ¿Cómo puede dar esa respuesta esta hermana? Hermanos y hermanas, esta batalla tenemos que ganarla individualmente.
Echémosle la mano al esposo, echémosle la mano a la esposa si se está quedando, pero si se queda, no nos quedemos con él, no nos quedemos con ella. Hay que superar, hay que ser obstinados. ¿Cuánto hermano hay, cuánta hermana hay que dejaron ya de perseverar en la fe simplemente porque el esposo o la esposa ya no quisieron ir? Pues como tú ya no quieres ir, pues yo tampoco. Y antes que estaban el sábado en la iglesia, hoy andan en las canchas de fútbol los sábados. Oh, mis hermanos, ni Noé, ni Job, ni Daniel salvarían a sus hijos y a sus hijas, porque ellos son justos. Cada quien debe ser justo, cada uno de nosotros debe ser justo. Y luego dice, ¿tenemos grandes victorias que ganar o un cielo que perder si no las ganamos? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 248, es una traducción directa del inglés. Lo vuelvo a leer. ¿Tenemos grandes victorias que ganar o un cielo que perder si no las ganamos? De manera que en esta hora yo quiero compartirles un secreto para que ustedes puedan mantenerse en victoria. Y el secreto es el que nos da el apóstol Pablo. Aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. Dice la Escritura: os aseguro, por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿qué cosa? Que cada día, dice, muero. Este es el secreto de la victoria: morir cada día. Si lo logramos, si lo cumplimos, hermanos, nos mantendremos en victoria. Cada día muero. ¿A qué muero? Primero, al yo. Luego, a los placeres que el yo quiere. Eso va a involucrar diversiones, alimentación y otras cosas que por ahí nos gustan y satisfacemos la carne con eso. Cada día muero. Pablo nos da aquí el secreto de la victoria cristiana. Miren, hermanos, cuando Pablo descubría que su antigua naturaleza no regenerada como que luchaba reclamándole reconocimiento, Pablo entonces sabía que tenía que reprimir esa naturaleza constantemente. Es decir, no era una obra de un día. Pues dice, ¿cómo el texto? Cada día muero. Morí ayer, muero hoy y estoy dispuesto a morir mañana. Cada día muero. Esta obra, hermanos, de santificarnos, esta obra de apartarnos del pecado, esta obra de ser victoriosos sobre toda tentación del enemigo, esta obra, hermanos, es diaria. Cada día muero. El espíritu de profecía lo explica mejor. Vean ustedes. El mal, dice, no se puede corregir, ni tampoco puede obrarse la transformación del carácter por medio de unos pocos esfuerzos esporádicos. La santificación es la labor, no de un día, ni de un año, sino de toda una vida. La lucha por la conquista del yo, por la santidad y por el cielo, es una lucha ¿de cuánto, hermanos? De toda la vida. Sin un esfuerzo continuo y una actividad constante, no habrá ningún adelanto en la vida de piedad, ningún logro de la corona del vencedor. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 326.
Por esto, hermanos y hermanas, este día el propósito del mensaje es de que nosotros salgamos de aquí con una decisión, y es ser cristianos victoriosos. Este tema es el tema número 5 de una serie que comencé hace varios años, que le puse así: cristianos victoriosos. Y por alguna razón esta semana dije, quisiera volver a agarrar esta serie y continuarla. Porque, hermanos, seamos sinceros, a veces no vivimos una vida de victoria. A veces, hermanos, en la semana nos ha derrotado el enemigo. Y por eso el Señor me pone a mí que los anime para que ustedes y yo, hermanos, nos propongamos alcanzar la victoria. Mire lo que sigue diciendo el don de profecía. La evidencia más imponente de la caída del hombre de un estado más sublime es el hecho de que cuesta tanto regresar. La vía de regreso se gana solo luchando arduamente, pulgada tras pulgada, hora tras hora. Por un momentáneo ejercicio de la voluntad, uno se puede colocar bajo la influencia del mal. Pero se necesita más que un ejercicio momentáneo de la voluntad para quebrantar las ligaduras y llegar a vivir una vida más noble y santa. Por eso es importante, hermanos, que nosotros comprendamos esto, porque nosotros podemos darnos, si queremos, y muchos lo hacen, permisitos para mirar algo indebido, para hacer algo indebido, para darle rienda suelta a la mente con algo indebido. Podemos darnos esos permisitos momentáneamente, pero volver otra vez a colocar la mente donde debería de estar, volver a colocar la mirada donde debería de estar, y todo lo que implica nuestro ser, colocarlo en la debida posición, volver cuesta. Cuesta, y se requiere por lo tanto esa perseverancia. Dice, podemos haber hecho la determinación y empezado la obra, pero lograr el objetivo requiere esfuerzo, tiempo y perseverancia, paciencia y sacrificio. Acosados por innumerables tentaciones, nosotros debemos resistir con tesón. De lo contrario, seremos conquistados. Si llegáramos al final de la vida sin haber concluido nuestra obra, esto significaría una pérdida eterna para nosotros. La santificación de Pablo fue el resultado de una batalla constante contra el yo. Dijo él, cada día muero. Su voluntad y sus deseos diariamente chocaban con el deber y la voluntad de Dios. Pero en lugar de dejarse llevar por sus inclinaciones, hacía la voluntad de Dios, sin importarle cuánto crucificara esto, su propia naturaleza. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 327. Me puse a pensar la semana que pasó y comencé a mirar desde el sábado que estuve predicando y que estuvimos aquí también en la vigilia. Me puse a mirar mi vida en la semana y comencé a ver si me había mantenido en victoria. Y pude ver que en esto o en esto no me mantuve. Entonces veo la urgencia, hermanos, de que no le demos ninguna pulgada de ventaja al enemigo y que nos mantengamos despiertos. Nuestro carácter es probado, hermanos. Nuestro carácter es probado a veces en la misma casa, allí con los hijos, allí con el esposo, con la esposa. ¿Y cómo salimos nosotros, hermanos, cuando somos probados con ese carácter? ¿Salimos relucientes como el oro? No, salimos defectuosos, bien defectuosos. Y vemos realmente que todavía no hemos alcanzado la victoria sobre nuestro yo, sobre nuestro carácter. Y si en el cielo los que tienen palmas en las manos son los victoriosos, hermanos, ¿cuánto entonces es necesario que meditemos y busquemos con la ayuda de Cristo alcanzar ya por fin esa victoria? Miren,
Interesante que diga aquí la sierva del Señor que Pablo, cuando miraba que los deseos de la naturaleza pecaminosa chocaban con el deber y la voluntad de Dios, él lo que hacía era pues no dejarse llevar por sus inclinaciones, sino que hacía la voluntad de Dios en cuanto crucificara su propia naturaleza. Cuando la sierva del Señor dice eso, me acuerdo de aquellas palabras de Pablo cuando él hablaba de su naturaleza. Es que lo que no quiero hacer, dice ella, ¿qué cosa? Vamos a leerlo mejor, vamos al libro de Romanos capítulo 7, versículos 14 al 24. Libro de Romanos capítulo 7, versículo 14 al 24. Pablo dice, porque sabemos, dice, que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando Pablo, hermanos, dice aquí que él sabe que la ley es espiritual, lo que está reconociendo es que la ley es divina, que la ley es de Dios y por lo tanto la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El que es carnal, dice Pablo, soy yo. Y es más, dice, estoy vendido al pecado. Y luego sigue diciendo, ¿por qué es que dice que está vendido al pecado? Porque lo que hago, dice, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Oh, hermano, hermana, ¿te identificas con Pablo? ¿Has tú también tenido algo que no querías hacer porque sabías que era malo y de todas maneras, hermano, lo hiciste? Yo les pregunto, cuando Pedro negó a Cristo, ¿ustedes creen que él quería negarlo? Él no quería negarlo, pero lo negó. No quería hacer el mal de negarlo, pero lo negó. ¿Alguna vez, hermano, hermana, tú te has propuesto tener tu mente limpia, tu mirada limpia, pero de todas maneras, aunque te lo hayas propuesto, pasó un pensamiento ahí o una mirada y tú dijiste, ya me ensucié? Es porque, hermano, hermana, todavía estamos vendidos al pecado. Miren, interesante que Pablo diga que lo que él aborrece, eso es lo que hace. Voy a seguir leyendo. Y si lo que no quiero, dice el verso 16, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pues el querer está en mí, pero el hacer el bien, no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. De manera que concluye él y dice en el verso 24, miserable de mí, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros miramos aquí, hermanos, a Pablo prácticamente reconociendo su enfermedad, pero al mismo tiempo frustrado porque no tiene la cura,
por sí mismo para la enfermedad. La naturaleza de Pablo está enferma por el pecado que mora en él. ¿Y cómo es que Pablo llega a la conclusión de que su naturaleza está enferma por el pecado que mora en él? Cuando él se mira ante el espejo de la santa ley de Dios. Y entonces se mira a él y dice, no, esa ley la tengo en la mente, dice Pablo, pero hay otra ley aquí. Y es la ley del pecado. El problema no está en la ley. El problema está en la ley del pecado, dice Pablo, que hay en mí. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos allí la ley de Dios. Ahí está ese cuadro. Cuando nosotros nos miramos en ella como a un espejo, yo le pregunto, ¿usted cómo se siente? ¿Se siente que está bajo la ley? Es decir, se siente que está bajo la condenación de ella porque la ley del pecado es la que prevalece en usted. Si usted se siente así, no es diferente a Pablo. Porque Pablo justamente eso es lo que decía. Apruebo que la ley es buena cuando veo que yo no quiero cometer adulterio, por decir un ejemplo, poniéndolo en la boca, no de Pablo, de otra persona, y eso es lo que finalmente hago. Mis hermanos y hermanas, la santa ley de Dios demanda justicia y demanda santidad. Y cuando Pablo quiere cumplir esas demandas, él ve que no puede, porque está atrapado por la ley del pecado. El término ley en las Escrituras tiene una connotación de regimiento o autoridad. De manera que él dice, la ley del pecado rige, tiene autoridad sobre mí. De tal manera, dice, que me siento como un miserable. Un miserable, porque quiero hacer el bien y cuando intento hacerlo, lo que hago es el mal. Es posible que en esta mañana alguien diga, yo pues la verdad, me propongo a veces en la mente no pensar mal, pero termino pensando mal. Tengo una lucha con algo que pues es una debilidad en mi vida. Dios la sabe. Es más, Dios sabe que a veces acaricio eso que es malo para mi vida. Yo no quiero acariciarlo y ni quiero estar cayendo en eso, pero de todas maneras caigo. Mis hermanos, porque la ley del pecado, como en Pablo, a usted también le gobierna, le rige, está teniendo autoridad sobre usted. Y por lo tanto no lo logra de mantenerse limpio o limpia de la boca, de la mente, de los ojos, de los oídos, de las manos, de los pies. Yo no sé si usted alguna vez se ha propuesto esto. Hoy no voy a criticar a nadie. Por más que me tiente un hermano, por más que alguien haga cosas, me voy a proponer no criticar a nadie. ¿Se lo ha propuesto usted alguna vez? Y si se lo propuso, ¿qué pasó al final del día? ¿Lo logró? Son cosas, hermanos, en las cuales el enemigo va tentándonos. No, digamos, contestarle mal a alguien. Proponerse uno no hacerlo. Así nosotros vemos que Pablo está desesperado. Está desesperado por la condición en la que está. Y está preguntando que quién lo puede librar de esa condición, porque esa condición equivale a estar muerto espiritualmente. Hermanos y hermanas, Pablo estaba atrapado entre dos leyes.
entre la ley de Dios, la cual él llama la ley de la mente, y también la ley del pecado. Pero en Romanos 8 entra en acción una tercera ley que viene para aliviarle a Pablo la tensión espiritual y para solucionarle por completo el problema. Miren el versículo 2, capítulo 8, verso 2. Aquí está la solución. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos y hermanas, ¿qué podemos aprender de esta tercera ley? ¿Por qué es llamada esta tercera ley la ley del Espíritu de vida? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta tercera ley? Sin duda, mis hermanos, que esta ley, llamada ley del Espíritu de vida, es porque viene, hermanos, para vivificar al que está muerto en sus delitos y pecados. Esta ley del Espíritu de vida no es otra cosa, hermanos, que el Espíritu Santo viniendo a obrar en favor de aquel que, reconociendo su debilidad, reconociendo su pecado, dice como Pablo: miserable de mí, y cae rendido. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo entra en esa vida y le da poder, lo vivifica. Y así, hermanos, nosotros vemos que la ley del Espíritu de vida, esa tercera ley, es la que viene a ser la solución. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo obra en favor de aquellos que se rinden al Señor. El Espíritu Santo trae vida y libertad, en contraste a lo que trae la ley del pecado, que solo produce muerte y condenación. Ahora, dice que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué dice esto? Porque el Espíritu Santo hace esta obra junto con Cristo. El Espíritu Santo, es más, viene a hacer esta obra de parte de Cristo. Cristo y el Espíritu Santo están unidos en darle vida a aquel que está muerto espiritualmente. Así que, hermanos, podemos decir con toda propiedad que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a alcanzar la victoria. ¿Cuántos lo creen? Es más, lo que Cristo vino a hacer, hermanos, no sería efectivo sin el Espíritu Santo. Lo que Cristo vino a hacer a esta tierra, su gran sacrificio, todo lo que Él hizo por salvar a la raza humana, no sería efectivo si no fuera por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo necesita que los hombres sean cambiados de adentro. Y el único que hace esa obra de cambiar a las personas de adentro es el Espíritu Santo. Mis hermanos y hermanas, el Espíritu Santo fue enviado para hacer en los corazones de nosotros la obra que Jesús hizo. Para hacer posible esa obra en nuestros corazones, el Espíritu Santo entra en nosotros. El don profético lo respalda, se los pongo acá. Dice: el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Oigan esto. Yo no entiendo cómo andan ahí esos apóstatas diciendo que el Espíritu Santo no existe. Cuando el Espíritu de profecía dice que el Espíritu, sin él, el sacrificio de Cristo hubiera sido inútil. Dice: el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos.
Y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado, dice, podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Ahí andan unos diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía. No vendría, dice, con energía modificada, sino que vendría en la plenitud del poder divino. El Espíritu, dice, es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado, ¿qué cosa, hermanos? El corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Deseado a toda la gente, página 625. Oh, hermanos y hermanas, esto es un consuelo para nosotros. Porque si el Espíritu, a manera de tercera ley, vino a resolverle a Pablo su problema que tenía con los deseos carnales, de la misma manera el Espíritu Santo, hermano, hermana, está más que dispuesto para venir a ti y ayudarte a resolver todos tus problemas que tienen que ver con los deseos carnales también. Esto es un consuelo. A veces nos desesperamos. Nos desesperamos por no poder cumplir. Este servidor habla con muchas personas y algunos me dicen: pastor, yo ya no tengo esperanza. Un día recibí una llamada de un país por WhatsApp. La persona iba para su trabajo y me dice: pastor, me siento mal. Acabo de romper los votos matrimoniales. Acabo de cometer adulterio. Acabo de ser infiel a esos votos. Y lo peor de todo es que yo soy una persona líder en la iglesia, muy respetado, y hoy no tengo cara. Es más, quiero desaparecerme y que vean los hermanos cómo le hacen. Oh, qué trágico. Y estaba tan convencido de que no tiene perdón. Estaba tan convencido de que lo que merece es lo peor, que me dio trabajo mientras iba manejando él para poder meterle en la mente que si permitía al Espíritu Santo que como tercera ley entrara en su vida, él podía encontrar perdón de parte de Dios. Y como aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, podría oír la voz de Cristo que le decía: vete y no peques más. Traté por todos los medios de que comprendiera la obra del Espíritu Santo en la vida del pecador. Gracias a Dios, después de un largo rato mientras él manejaba y de haber orado por él, me dijo: siento que tengo esperanza. Siento que me puedo levantar de esta. Siento que no me voy a quedar aquí tirado. Hermanos y hermanas, ¿cómo el cristiano, si deja que el Espíritu Santo obre en su vida, puede proponerse dejar el pecado? Puede proponerse, hermanos, abandonar sus prácticas pecaminosas. Hay veces que estamos, desesperados, con un mal hábito que no podemos dejar, con un carácter tan pésimo que cada día es peor. A veces estamos desesperados porque no podemos cumplir con lo que Dios demanda. Pero no se nos olvide que tenemos con nosotros a uno que Cristo le llamó Consolador. ¿Por qué Cristo le llamó Consolador? A ver, hermanos, ¿cuál es el papel de un consolador? ¿Acaso no es darte ánimo? ¿Acaso no es decirte: hombre, si fallaste, pues levántate, no sigas fallando? Hay un cielo que ganar, hay una victoria que alcanzar. Te pregunto, ¿no agradeces cuando una persona te habla de esa manera cuando tú estás hundido? Oh, mi hermano, hermana, ese es el trabajo de un consolador.
Vamos a leer las palabras de Jesús que él dijo relacionadas con este Consolador. Vamos a Juan 14, versículos 16 al 17. Juan 14, versículos 16 al 17. Dijo el Señor: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador. Cuando dijo otro es porque Cristo ya es un Consolador. Y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Si Cristo hubiera dicho que el Espíritu Santo y Él son la misma persona, no hubiera dicho les voy a mandar otro. Hubiera dicho yo mismo voy a venir. Él dijo les voy a dar otro como yo, otro de la misma especie. Dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego le llama por nombre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Algunos se agarran de esta última parte para decir, ven, es el mismo. No, no es el mismo. Es porque cuando la deidad trabaja, toda es una en propósito. Y en el Espíritu Santo obrando como Consolador, ahí está obrando el Hijo y ahí está obrando el Padre también. Toda la deidad está preocupada por sus criaturas. Pero interesante que Jesús le llame al Espíritu Santo otro Consolador. Ese término Consolador en el griego es Paracletos. Pero ese término Paracletos es rico en significado. Pues no solo significa Consolador, como aquí la Biblia lo acabamos de leer, sino que también significa ayudador, significa consejero, significa abogado, significa uno que está al lado de uno, de parte de uno. Todo eso significa Paracletos. Hay una riqueza de significados muy grande en ese término. Así que hermanos y hermanas, cuando el Señor dijo, les voy a dar otro Consolador, dijo, les voy a dar un consejero, les voy a dar un abogado, les voy a dar un ayudador, les voy a dar uno que va a estar del lado de ustedes, de parte de ustedes. Hermanos y hermanas, ¿no merece este un amén? Aquí no estamos solos en el mundo. El Espíritu Santo está con nosotros. Y miren, Pablo transmite la misma idea de este Paracletos agregándole una mayor dimensión. Pues vean lo que dice Filipenses 2, 1 y 2. Filipenses 2, 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, y si algún acto entrañable y misericordias, el 2 dice, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero noten, Pablo habla aquí de la consolación en Cristo y de la comunión del Espíritu. Cuando nosotros miramos a Pablo hablar de la comunión del Espíritu, lo que está diciéndonos, hermanos, es que el Espíritu Santo tiene una íntima comunión con aquel que le permite que le guíe su vida. Y lo reitera en Corintios, 2 Corintios 13, verso 14, esta comunión del Espíritu. 2 Corintios 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Las tres personas de la deidad son mencionadas aquí por separado. Y presenta Pablo al Espíritu Santo como alguien que tiene comunión con aquellos
que le permiten que sea su consolador. Hermanos y hermanas, cuando nosotros escuchamos que el Espíritu Santo es un consolador, nosotros pensemos, hermanos, en alguien que tiene compasión por nosotros. Pensemos en alguien, hermanos, que viene a nuestra vida para ayudarnos a alcanzar la victoria. Por eso el don profético no escatima palabras cuando habla del Espíritu Santo para echarnos la mano. Miren, ustedes, se los pongo acá. Deseo a toda la gente en página 623. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombrío y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, ¿a quién se envía? Se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Así que, hermana María Victoria, si usted está ahorita mirando la televisión y está experimentando este vacío ante la muerte de su esposo, quiero que sepa que usted tiene ahí a la par con usted al Consolador, al Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos que cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos perplejos, cuando la perspectiva parece sombría, cuando hay tristezas, cuando hay aflicciones, en cualquier lugar, en cualquier ocasión, dice, es enviado el Espíritu Santo a aquellos que oren pidiéndolo. Y en respuesta a la oración de fe que hagan, se hace presente para darles consuelo. Dice, las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Así que la próxima vez que le dé de llorar por algo, no llore de una manera como que nadie lo quiere, nadie la quiere. No, no, no. Allí tiene con usted al Espíritu Santo para darle consuelo. Y Él sí la quiere, Él sí lo quiere. Hay que tener esto claro, hermanos. Está, dice, a la diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Como decía mi abuelita, no chille. Dele gracias a Dios que no está solo, no está sola. Ahí tiene el Espíritu Santo con usted. Créalo por fe y llénese de ánimo. Así, hermanos, entonces vemos que el Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos a alcanzar la victoria. Y como nuestro único ayudador que es en todo, también hace algo más por nosotros. A ver si leemos un par de textos, aunque ya es tarde, pero pues el tiempo es de Dios. Y hay que preocuparnos más por la comida que a vida eterna permanece que a la comida que perece. Ahí como que no hay muchos amenes, ¿verdad? Bueno, vamos a leer Juan 16, 8 al 10, para que miremos lo que hace de más el Espíritu Santo en nuestra vida. Juan 16, versículos 8 al 10. Juan 16, versículos 8 al 10. Aquí la Escritura nos dice: y cuando Él venga, ¿quién, hermanos? No, el Espíritu Santo, porque voy a empezar desde el 7. Vamos desde el 7. Mas yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. Yo les pregunto, ¿el que iba a venir era el mismo Cristo? No, era una persona diferente, distinta. Porque está hablando, conviene que yo me vaya para que Él venga. Ahora dice el siguiente versículo, el 8. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado.
Así que, hermanos y hermanas, nosotros vemos al Espíritu Santo como alguien que se necesita en nuestra vida. Lo primero que hace el Espíritu Santo para que una persona se convierta al Señor, lo primero que hace es ¿qué cosa? Según lo que hemos visto. ¿Convencerlo de qué? De que es pecador, de que ha violado la santa ley de Dios, que ha pecado. El Espíritu Santo es lo primero que hace, convencerlo. Pero después de convencerlo que es pecador, lo convence de qué también? De justicia. ¿Sabe qué significa eso? Lo convence de que necesita la justicia de Jesús. Te convence primero que estás mal, te convence que has fallado, te convence que has violado la ley de Dios y tú te sientes mal, tú te sientes pues triste, ¿verdad? Por haberle fallado al Señor. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo te convence de que para ese mal que tienes, para eso malo que has hecho, hay alguien que está dispuesto a cubrirte con su manto de justicia para que de esa manera comparezcas limpio delante de Dios. Pero si no te importa esas dos obras que Él hace en tu vida, entonces te convence de qué cosa, de juicio, y te hace ver de que si no quieres este regalo, si no quieres esta salvación tan grande, si no quieres esta oferta de que el Señor te impute su justicia y te mire como que si nunca hubieras pecado, entonces el Espíritu Santo te hace ver de que entonces te las vas a ver con el juez celestial en el juicio. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando los hombres se rehúsan, cuando son negligentes y no quieren separarse de sus pecados, no quieren aceptar la justicia del Señor, les pone en su conciencia el espanto de que entonces el juicio es lo que les viene. Hermanos y hermanas, pregunto, ¿es una bendición tener al Espíritu Santo con nosotros? Por supuesto, hermanos. El Espíritu Santo, hay muchos textos más, pero por el tiempo no los voy a citar. Miren, el Espíritu Santo nos limpia. El Espíritu Santo nos aparta como hijos de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, prácticamente nos ayuda a lograr la victoria en este conflicto. El Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda a que tengamos paz, a que tengamos gozo, a que tengamos pues los frutos del Espíritu. Mis hermanos, el Espíritu Santo es el que le guía a uno a la verdad. El Espíritu Santo es el que le ayuda en la debilidad. El Espíritu Santo también, hermanos, es libertador del pecado. Porque como una tercera ley, dice Pablo, vino para liberarme de la ley del pecado. Mis hermanos, el Espíritu Santo tiene la capacidad de guardarnos de seguir pecando. En la medida en que nosotros, hermanos, entendamos esto y permitamos que Él haga la obra en nosotros, hermanos, entonces podremos entender que junto con el Espíritu Santo van a venir todas las bendiciones que necesitemos. El don profético lo dice, se lo pongo acá. Cristo declaró que la influencia divina del Espíritu había de acompañar a sus discípulos hasta el fin. Pero la promesa no es apreciada como debiera serlo. Por lo tanto, su cumplimiento no se ve como debiera verse. Hermanos, miren, no se está apreciando este don tan grande, el del Espíritu Santo. Dice, la promesa del Espíritu Santo es algo en lo cual se piensa poco. Y el resultado es tan solo lo que podría esperarse: sequía, tinieblas, decadencia y muerte espiritual. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención. Y aunque es ofrecido en su infinita plenitud el Espíritu Santo, falta el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las otras bendiciones en su estela. Hoy los testimonios, tomo 3, página 211. Junto con el Espíritu Santo dice que van a venir todas las demás bendiciones. Iglesia, necesitamos orar por el Espíritu Santo. Necesitamos clamar porque el Espíritu Santo venga a nuestra vida para ser victorioso sobre el pecado y para que junto con Él venga todo lo que usted quisiera tener en su vida en cuanto a bendición. Sigue siendo el don de profecía. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Puede poseerse saber,
talento, elocuencia y todo don natural o adquirido. Pero sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado para Cristo. Por otro lado, si los discípulos más pobres y más ignorantes están vinculados con Cristo y tienen los dones del Espíritu, tendrán un poder que se hará sentir sobre los corazones. Dios hará de ellos conductos para el derramamiento de la influencia más sublime del universo. Hermanos, hoy el testimonio tomó 3 páginas, 112. Pobres podemos ser, ignorantes podemos ser, poca escuela, analfabetas. Hermanos, al Espíritu Santo eso no le importa. El Espíritu Santo solo quiere que tú le des oportunidad para tomar control de tu vida y hacer grandes maravillas por tu medio. Esta obra, hermanos, no se va a acabar por los grandes teólogos de la iglesia, por los doctorados. No, hermanos, esta obra se va a acabar por las personas que estén dotadas del Espíritu Santo. Es necesario clamar por esto. Sigue diciendo, ¿por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu? Puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder. ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos acerca de Él? El Señor está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Todo obrero debiera solicitar a Dios el bautismo del Espíritu. Debieran reunirse grupos para pedir ayuda especial, sabiduría celestial, a fin de saber cómo hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran los hombres pedir especialmente a Dios que otorgue a sus misioneros el Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia de verdad presente. Somos una iglesia que Dios nos ha puesto a hacer un trabajo que, si lo pensáramos bien, diríamos, hombre, como que aquí no es el lugar. Porque a la hora que comienza la persecución, pues por aquí va a empezar. Busquemos a esos que tenían ese canal de televisión allá en Houston y que amonestaban a los pentecostales, a los católicos y a todos los evangélicos en cuanto a la apostasía en la que estaban por transgredir la santa ley de Dios. Oh, hermanos, cuando se imponga la ley dominical, los que hagamos esta obra todavía con más fuerza, porque el Espíritu Santo será derramado, seremos objeto de persecución. Sin embargo, hermanos, es necesario que nos mantengamos siempre como el caballo blanco del Apocalipsis que salió venciendo y para vencer. Porque estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Esa iglesia primitiva. Necesitamos nosotros, hermanos, que como iglesia seamos llenos de poder. Individualmente seamos llenos de esa presencia divina. Sigue diciendo el don profético, la presencia del Espíritu con los obreros de Dios dará a la presentación de la verdad un poder que no podrían darle todos los hombres o la gloria del mundo. El Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan en medio de la frialdad de sus parientes, el odio del mundo y la comprensión de sus propias imperfecciones y equivocaciones. La presencia del Espíritu Santo. A ver, iglesia, ¿cuánto tiempo teníamos de no predicar un sermón sobre el Espíritu Santo? ¿Cuánto? Después de 2 temas que prediqué yo, no sé si hace 1 o 2 años, hasta ahora vengo a predicar otro tema de estos. Qué vergüenza de parte mía para con mi Dios. El Señor me perdone. Pero esto es algo tan urgente. Esto es más necesario, hermanos, todavía que predicar de la ley dominical. ¿Sabían ustedes? Esto todavía es más necesario que cualquier otro tema de los que nos puedan gustar. Miren, hermanos, yo puedo saber las leyes de la salud. Yo puedo conocer la reforma para salud de pe a pa y puedo ser un buen conferenciante. Pero si no tengo el Espíritu Santo en mi vida, hermanos, ¿de qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve? Dijo Pablo, eso es címbalo que retiñe, dijo, puro ruido nada más. Oh, cuánto, hermanos, cuánto necesitamos ustedes y yo de verdad encarar en serio esto de pedir la unción del Espíritu en nuestra vida. Sigue diciendo el don de profecía. El celo por Dios movió a los discípulos a dar testimonio de la verdad con gran poder. ¿No debiera este celo encender en nuestro corazón la resolución de contar la historia del amor redentor de Cristo y de este crucificado?
¿No vendrá hoy el Espíritu de Dios en respuesta a la oración ferviente y perseverante para llenar a los hombres de un poder que los capacite para servir? ¿Por qué entonces la iglesia es tan débil e inerte? ¿Por qué? Porque no clama por esto, no pide por esto. Porque si la iglesia pidiera por esto, se acabaran los chismes en la iglesia, se acabaran las rencillas, se acabaran los problemas en los matrimonios, se acabaran los problemas en la familia. Hermanos, todos estaríamos llenos del amor de Dios. Hay inercia, hay debilidad en nosotros porque hay poco poder. Casi nada podría decirse, porque no hay de parte de nosotros esa necesidad de clamar por esto, hermanos. Para alcanzar la victoria, esto es vital. Y sigue diciendo el don de profecía: mis hermanos y hermanas, oren por el Espíritu Santo. Dios respalda toda promesa que ha hecho. Con la Biblia en la mano, digan: he hecho como tú dijiste. Presento tu promesa. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y Cristo declara: todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Casi siempre pedimos, ¿verdad? O por trabajo, o por salud, o por solución de problemas. Y siempre utilizamos estos textos de pedid y se os dará, buscad y hallaréis, para alcanzar esas cosas. Pero ¿cuántas veces los hemos usado para pedir por el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces ha sido el motivo de la oración pedir por el Espíritu Santo? Aquí dice que si nosotros lo hacemos, Cristo dice que Él nos lo va a dar, y nos lo va a dar sin medida. Mira lo que sigue diciendo: Cristo murió por todos, y se nos asegura en su palabra que Él está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo pidan que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Buscad la ayuda del Espíritu de Dios, orando y velando, y saldréis más que vencedores por medio de aquel que os ha amado. Orar por esto. Y dice, lean 1 Juan 4:10, vamos a leerlo, porque ya que el don profético dice, lean eso, vamos a mirar aquí lo que nos dice. 1 Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Queremos nosotros, mis hermanos, ser hermanos llenos del amor de Dios y poder reflejarlo y manifestarlo con hechos. Oh, mis hermanos, aquí dice que el amor de Dios se ha manifestado y consiste en que pues Él nos amó a nosotros primero y por lo tanto podemos amar a otros. Bueno, ya casi voy a ir terminando. Solo quiero decirles que es necesario que nosotros clamemos por esto, porque es posible que en este momento nosotros, al igual que Pablo, estemos en una condición miserable. Y a veces el término miserable suena fuerte. Pero Cristo dice en Apocalipsis, tú dices que eres rico, pero ¿eres qué cosa? Un pobre. ¿Y qué más? Miserable. Eres un ciego, eres un desnudo. Hermanos y hermanas, si nuestra condición es miserable espiritualmente hablando, mira, hermano, hermana, yo no digo que está mal que tú andes allá en las redes buscando lo último que está diciendo tal o cual predicador. Y hasta decir, este no le oigo porque este no dice lo que está pasando. Quiero decirte que sí, aquí te estamos diciendo lo que está pasando en tu vida. Que sin el Espíritu Santo, con todo y las noticias de actualidad que estés buscando, con todo y lo que te estén diciendo que va a venir, si no tienes el Espíritu Santo, con ese conocimiento te vas a quedar y te vas a perder. Lo que tú más necesitas en tu vida es que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Porque puedes
es estar en una condición miserable, aún con todo y lo que sepas. Mire la sierva del Señor cómo lo dice. Por la misma fe, nosotros podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación dicen: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces aquí está la solución. Alcen la mirada a estas almas que luchan presa de la desesperación. Alcen la mirada. ¿Para ver a quién, hermanos? Al Salvador. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciéndole con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser sano? Él nos invita a levantarnos llenos de salud y paz. No esperéis hasta sentir que sois sanos. Creed en su palabra y se cumplirá. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle, y al obrar de acuerdo con su palabra, recibiréis fuerza. Cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela librarte. Él impartirá vida al alma de los que estaban muertos en vuestros delitos. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. Deseo a toda la gente, página 172. Pregunto, pueblo de Dios, ¿podemos o no podemos ser victoriosos nosotros? Sí podemos. Cristo, a través de su Santo Espíritu, como tercera ley, viene para reprimir la ley del pecado y vivir de acuerdo a la ley de la mente, la cual es la santa ley de Dios. Voy a cerrar este mensaje leyendo 2 versículos para que ustedes y yo nos vayamos de aquí con esta mentalidad que el cristiano puede ser triunfante y victorioso ahora. 2 Corintios 2:14, la lectura bíblica que tuvimos, es uno de los textos. 2 Corintios 2, verso 14. Y dice la escritura de la siguiente manera. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice: mas a Dios gracias, el cual hace que triunfemos en Cristo de vez en cuando. Oh, hermanos, mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo y manifiesta la fragancia de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Hermanos y hermanas, triunfo, victoria en Cristo, ¿cada cuánto dice el texto bíblico? Siempre, siempre en victoria. No esporádicamente, siempre en victoria en Cristo, a través de su Santo Espíritu obrando en nuestro interior. Pero cierro este mensaje con 1 Corintios 15, verso 57. 1 Corintios 15, verso 57. Y la escritura dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El único que nos puede ayudar a alcanzar la victoria es Jesucristo y el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude y tengamos una íntima relación con Él y nos mantengamos en victoria hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga. Vamos a la oración, pero quiero preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que de verdad oráramos ahora para que el Consolador venga a su vida? Yo lo necesito. Usted también, ¿verdad? Pues clamemos a nuestro Padre por Él. Vamos a arrodillarnos.
Amado Dios y Padre, nosotros somos conscientes que la inercia, el fracaso y la derrota en nuestra vida, ya sea siempre en relación con el carácter, con el pecado, con cualquier cosa llamada tentación, sabemos nosotros que todo esto, Padre, se debe a que no estamos teniendo al que nos puede ayudar para esto, para lograr la victoria. Y habiendo visto, Señor, que el único que puede ayudar para ser victoriosos es el Espíritu Santo obrando dentro de nosotros, por lo que Cristo ya logró. Habiendo, Señor, entendido esto, nosotros ahora entonces te decimos, perdónanos el tiempo perdido, perdónanos las veces que hemos estado allí, Señor, caídos, derrotados y prácticamente, Padre, fracasando todo el tiempo. Perdónanos. La culpa ha sido nuestra porque lo hemos hecho solos. Hemos tratado de hacer lo bueno y no hemos podido. Como Pablo, también lo primero que hemos hecho es lo malo. Pero ahora, Señor, aquí estamos diciéndote que venga el Espíritu Santo a nuestra vida como una tercera ley para destruir la ley del pecado en nosotros y vivir conforme a la ley de Dios. Oh Señor, en estos momentos pedimos que tu Santo Espíritu no nos deje, que no se separe de nosotros. Sé que hemos dado motivos para que se separe. Sé que hay motivos para que se retire. Pero por favor, una vez más te pedimos, no nos dejes solos. Envía a tu Santo Espíritu a nuestra vida. Estamos orándote, pidiéndote por Él, Señor, porque esta es la necesidad más grande nuestra. Oh Padre, por favor, que este día el Espíritu Santo entre en nosotros y cambie nuestra forma de ver la vida cristiana. Cambie, Señor, la mirada nuestra, que sea pura, que sea limpia. Cambie, Señor, la mente de tal manera que solo hayan pensamientos limpios y puros. Cambie, Señor, lo que oímos de tal manera que nos demos a la tarea de oír lo que edifica. Ah, Padre, te pedimos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Por favor, Padre, haznos buenos y mejores esposos, buenos y mejores padres. Haz a las hermanas buenas y mejores madres. Haz a las hermanas buenas y mejores esposas. Espíritu Santo, Señor, te pedimos que hagas que nosotros seamos buenos hijos, buenos hermanos de iglesia, buenos cristianos aquí y afuera. Oh Padre, te pedimos que disfrutemos la victoria desde ya, que nos mantengamos siempre triunfantes en Cristo por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, que así sea, por los grandes méritos de Cristo Jesús. Padre, gracias por habernos alimentado con esta palabra y los alimentos que van a ser ingeridos en un momento, que también, Padre, suplan cualquier energía perdida, que nutran, Señor, y que también sean bendecidos por ti. Muchas gracias por hablarnos con tu palabra hoy y alimentarnos con ella. En el nombre de Jesús. Amén.